Los Mestizos y David Bowie, pero va a venir más. Quizá hoy David nos quiera desvelar algo de lo que va a venir en el futuro, y de verdad que es sorprendente, ¿vale? Eso, uy, el spoiler, luego spoiler, ¿vale? Entonces, voy a cumplir la premisa de Reyes, voy a ser lo más breve posible. Simplemente quiero felicitar a David porque sé el entusiasmo que ha puesto en el proyecto de Frecuencia. Es un proyecto, y ahora lo digo totalmente en serio, que en este momento en Zaragoza, que vive un momento tan oscuro en lo cultural, pues se hace imprescindible. Yo, que soy una persona, los que me conocéis, que me echo a la calle todos los días en busca de proyectos, en busca de iniciativas, de nuevas ilusiones, pues cada vez cuesta más, y que surjan proyectos como el de David y Reyes, que sí que tiene una vertiente empresarial, por supuesto, pero tiene otra cultural, y de apoyo y de búsqueda de nuevos mensajes, de nuevas historias, y eso, sí, es así, David, que no quiero parecer... ¿Vale? Y poco más. Vamos a hablar un poquito de Frecuencia, vamos a hablar un poquito del libro que ha escrito David, su primer libro, porque David, yo creo que casi todos lo conocéis, es editor, es traductor, es poeta, bueno, es cine, sí, es director de documentales, director... Se aburre mucho David, ¿vale? Entonces, pero sobre todo es un agitador cultural, es un pesado, siempre está con la cabeza en marcha, y os lo digo de verdad, que hace falta en Zaragoza muchos proyectos como el de Frecuencia, porque yo cada vez lo veo todo un poquito más oscuro. No sé si es por la edad o es por la realidad, pero es así. Entonces quiero agradecerte también a Reyes, pues que sigáis con esa fuerza, y os deseo mucha suerte en Frecuencia. Estaremos allí, y a todo lo que os he dicho, os invito a sintonizar la Frecuencia y a apoyar este proyecto que vale la pena, ¿vale? Bueno, y ahora, pues unas cuantas preguntas para David. ¿Por qué Frecuencia y para qué? Para divertirnos, básicamente. Frecuencia, pues por poner la música es algo que nos apasiona, como bien compartimos, y es verdad que los libros sobre música, pues si unes dos pasiones que tienes, pues una pasión multiplicada, ¿no? Y es verdad que sí que hay algunas editoriales en España especializadas solamente en libros de música, incluso librerías están surgiendo ahora también, pero aquí en Aragón no había una editorial solo dedicada a música, y bueno, pues esa curiosidad y esas ganas de ser pesado. Sí, pero... No, pero... Ese no, este sí. En Reino Unido y Estados Unidos el mercado de editoriales sobre música está muy desarrollado. En España quizá menos, bien es cierto que ya hay varias editoriales y además lo hacen muy bien. Entonces creo que Frecuencia, por lo que dices, puede venir a sumar un poquito. Pero una pregunta, ¿vuestro ámbito es local o es global? Ambas cosas, porque al estar aquí sí que nos gusta tener un pie aquí en artistas de aquí que son importantes o que son importantes y no han sido tan conocidos fuera o tan relevantes, y luego también un afán de autores o de artistas nacionales o internacionales, por ese afán de hacer libros que nos gusten, que nos entusiasmen, y al margen de que es una empresa, como dices tú, y hay que mirarlo todo, pero que vaya un poco más allá, que haya más una pasión y un gusto personal. Vale. Y primero fue Los Mestizos, por Miguel Mena. Segundo Bowie, que ahora hablaremos del tuyo. Y el tercero, ¿cuál va a ser? Dilo que la gente está esperando. Bueno, va a ser la bomba final, pero la podemos meter así a mitad de emisión. Bueno, métela. Bueno, igual no es el tercero o es el cuarto, pero bueno, tercero y cuarto. Un futuro libro de Frecuencia. En este mismo escenario, donde tú estás, además donde tú estás, yo soy Daniel de Picciotto y tú eres Alexander. Sí. Dos músicos alemanes que vinieron a tocar aquí en noviembre. Alexander Hacke, que fue el fundador del mítico Einstürzende Neubauten, que, como dice Juanjo Panamá, significa en español edificios de reciente construcción que se derrumban. Eso no es un título poético ya. Viene muy al pelo, Juanjo, viene muy al pelo. Todo se derrumba. Que se derrumba. Pues eso somos todos. Claro. Entonces, eso es un grupo político, y este señor resulta que tiene un libro. Claro. Y bueno, pues hemos hecho ya
gestiones pertinentes y ya estamos trabajando en la traducción y tal, o sea que próximamente Alexander Jaque volverá a Zaragoza a presentar su libro. Bueno, pues es una excelente noticia. Para mí fue el mejor concierto del año pasado, visto en Zaragoza. Vale. Bueno, y editor, David Francisco, editor, pero también David Francisco, escritor, tu primer libro. ¿Es así? Sí. Sí. De traducciones Vale. y ediciones. ¿Por qué Bowie y por qué esa mirada tan particular al mundo de Bowie? Bowie porque es inagotable. Es un músico, es un artista que sigue, ahora se han hecho 10 años de su muerte y sigue planteándonos preguntas y sigue diciéndonos cosas, ¿no? Y además cada nueva mirada que vuelve sobre él descubre algo nuevo, porque hizo algo muy interesante que fue ir dejando, no era un autor explícito aunque lo pareciera, y fue dejando en las letras sobre todo y en algunas imágenes elementos, datos, detalles de ciertos conocimientos o de ciertas referencias que si vas teniendo unas lecturas de ese género vas descubriendo también, ¿no? Vas llevando con él. Entonces es inagotable y además esto que digo creo que no ha sido demasiado estudiado siempre en sus biografías o tal, no se ha puesto el foco en la importancia que tuvo para él su búsqueda espiritual, vamos a decir. El libro, por resumir, se centra en su interés por las religiones, por el esoterismo, por el hermetismo, bueno, ya desde muy joven por el budismo, pero luego deambuló por muchas creencias y buscó mucho eso que tenemos dentro y que a lo mejor no está a la vista, pero que nos acompaña y que nos impulsa a hacer cosas, pues eso a él le preocupó mucho, comunicarse con esa energía, bueno, llámalo como quieras, y como digo, fue investigando mucho por ahí y metiendo muchas referencias, y es un poco lo que busco en el libro, ¿no? Todas las referencias a Dios, a diferentes religiones, a diferentes credos, en sus letras, en su vida, que también es parte de su obra en el fondo, es un autor que la vida y la obra van muy de la mano. Y como digo, es un tema que no se nombra en las biografías, se cita un poco de pasada, pero dedicarle así un librito breve, pero bueno, una invitación en realidad es una invitación a seguir profundizando en estos temas, tanto en su obra como en estos temas en general, y es una invitación a redescubrirlo desde ese punto de vista. Tenía cierto riesgo la propuesta porque hay muchos libros de Bowie, algunos muy buenos. Se ha escrito mucho de Bowie, hay biografías muy completas, hay análisis y yo te quiero felicitar porque yo al principio sí que veía el libro que podía ser un libro complementario, pero se ha convertido en un libro esencial, en mi opinión, porque busca una perspectiva que entiendes a la persona de Bowie y su carrera musical, una perspectiva original, que yo hasta ahora personalmente desconocía, sí que sabía un poco de ciertos aspectos de Bowie, pero analizarlo, abrir esa perspectiva para poder entender a la persona y al artista, pues realmente me parece que es una propuesta imprescindible. Y no lo digo yo, lo ha dicho David Mayor, que lo he visto por aquí también, y David Mayor ha dicho: en la estela siempre luminosa de Rimbaud, David Bowie subrayó con su arte y sus acciones que el yo es una invención, y como ante toda invención se alza necesaria la interpretación. Invención e interpretación como claves. Pensamiento hermético lo han llamado, una aventura, que han emprendido autores como Simon Critch, lo que comentábamos, Mark Edward o Peter Robert Koenig, a las que se suma David Francisco, o sea tú, con este brillante acercamiento a Bowie. ¿Seré yo? Un artista que no deja de interpelarnos, y tiene toda la razón. Y acaba David Mayor, imprescindible. Y es verdad, No, es verdad. David Mayor. Sí, es verdad. Muchas gracias. No lo veo. Sí, pero espera, que no ha acabado. Ah, vale, venga, dale. Juanjo Blasco Panamá, que ya sabemos, Juanjo. Lo que ha dicho, lo que has escrito en Heraldo. Un documentalísimo trabajo sobre la relación de Bowie con la espiritualidad y su búsqueda a través de abismos físicos y terribles depresiones, incluido la de terror a heredar la locura familiar. Bueno, pues son dos personas muy cualificadas, que saben bastante de música y de libros y que han dado esta opinión. Y es lo que te digo, un libro que personalmente pensaba que podría aspirar a ser complementario, pues has abierto una perspectiva nueva para entender la figura de Bowie, más allá de lo musical, sino su perspectiva vital como persona.
Entonces, para mí esa es la clave de este libro, que es un libro breve, pero que es un libro que no le falta nada, que se lee fácil, que no has hecho realmente... Hay muchos libros que le sobran muchas páginas. Mejor bueno, al grano y no... Sí, sí. Es verdad que no ha querido ser una biografía, hay muchas ya, en concreto dos, las más recientes son más completas para mí, pero claro, inevitablemente recorrer estos temas en su discografía y en su vida, pues vas recorriendo también su trayectoria vital, pero no incide en momentos o en etapas que no tengan tanta relación con estos temas, paso un poco por encima, y porque al final es que en todas las etapas él va salpicando una cita, en una frase, en una canción o en una entrevista. Hay dos eminentemente que son los años 70, cuando está con todo el tema de las drogas en Los Ángeles y viviendo en una casa egipcia y tal. Ahí es su momento ocultista. Y luego al final, el último disco, que recupera un poco muchas de esas imágenes y de esas ideas para, de algún modo, despedirse y dejarnos de nuevo actualizar aquellas claves 40 años después y dejarnos pues, lo que cada uno quiera coger, porque él ya lo dijo, que no puedo revelarlo todo. Claro, me parece muy bien. Claro. Y por cierto, ¿qué figura crees tú clave en la que condiciona? Porque se habla mucho de la de su hermanastro, la de su padre. ¿Qué figura crees tú que es clave en la que...? El hermanastro, ¿no? Tuvo un hermano que era hijo de la madre de un Terry Jones. Y este chico era 10 años mayor que él y fue el que le empezó a inculcar lecturas de poesía, música jazz. En fin, le abrió, cuando él era adolescente, le abrió la mirada a un montón de géneros y de estilos que luego le fueron a él permeando. Sí, porque toda la vida de Bowie fue, digamos, él siempre buscaba el autoconocimiento personal como una forma de desarrollo y, como decía David, la innovación, el riesgo, el cambio, digamos... Iba por delante, él veía cosas y las ponía en la realidad, él traía a la realidad cosas que no estaban antes y hacía que eso luego miles de personas lo asumieran casi como normal, cuando hasta hace nada no existía. Entonces, esa capacidad también de visión y ese arrojo para ejecutar sus ideas, pues también me parecen muy admirables, claro. Correcto. Podemos concluir que Bowie está vivo. Totalmente. Yo creo que sí. Más que muchos vivos. Bueno, hay una anécdota, yo cuando la primera vez que vi a Imán en el colegio, me acuerdo, sí, pero no, los compañeros del colegio, claro, no sabíamos, la teníamos totalmente idolatrada. Era modelo, claro, luego mitad, era conocida ya antes. Mitad ser humano y mitad guepardo, decíamos nosotros. Bueno, era una cosa. Pero Imán concluye que Bowie, yo creo que le transmitió David Bowie cierta espiritualidad. Imán concluye que Bowie no ha muerto todavía, que sigue, y lo ha declarado recientemente, que sigue vivo. Ha declarado que tiene unas canciones o un disco que le dejó solo para ella, eso es. que nunca van a salir a la luz, pero que claro. Lo tenía ya. También hay aspectos contradictorios en la trayectoria de Bowie. Totalmente. Y muchas veces él se contradecía, por ejemplo, sobre... como decía Whitman, esto de contengo multitudes, ¿no? Claro. Sí. Nos pasa a todos, lo que pasa que hay gente como él que lo muestra sin pudor y juega con esas contradicciones para enriquecer el resto de su vida. De hecho, en declaraciones, él fue capaz, en sucesivas declaraciones, me parece que en la BBC, primero se declaró gay, luego bisexual y luego insultantemente heterosexual. Todo esto en un periodo de 10 años. Pero bueno... Pues fantástico. Cada uno las drogas, ¿cómo influyeron en drogas? Porque, bueno, que así diría antes el budismo, ¿no? El acercamiento al budismo. Su primer tema espiritual así fue a los 17, 18 años, se metió en la sociedad budista de Londres. Y estuvo a un mes de ingresar como monje, de raparse la cabeza. Coincidió en un santuario que hay en Escocia, coincidió con Leonard Cohen. Sí, correcto. Cuando eran los dos jóvenes y desconocidos. Y él estuvo a un mes de decir, me hago monje, me rapo la cabeza y me quedo aquí toda la vida. Sí. Y al final le dijo, anda, que te gusta a ti mucho la música, claro. No... y se fue, pero a punto estuvo. Leonard Cohen, en cambio, sí que luego pasó varios años más de adulto. También sí porque le estafaron y tuvo esa crisis. Él ya se hubiera quedado allí, pero le robaron y tuvo que volver a la carretera, por suerte, para que le pudiéramos ver los más jóvenes, que si no, no lo hubiéramos
visto nunca. Hay un tema en Bowie que es, claro, su relación con la contracultura, que es como, digamos, un icono de la contracultura, que coincidió con ese periodo histórico, en fin. A mí me ha gustado del libro también porque el libro tiene también un poco de tesis y te animas, has relacionado el legado de Bowie con nombres que pueden parecer sobre papel que no son muy herederos suyos, pero sí que tú encuentras, por ejemplo, Pessoa. Claro, Pessoa con la múltiples personalidades. Claro, Pessoa también tenía ese mismo común. Eso es una aportación tuya original en el libro, David, sí. Bueno, sí. Al final ha sido un juego de unir sus lecturas y sus referentes con los míos, y casi al final, de broma ya he dicho alguna vez que me ha salido una reunión de amigos. Sí, creo que sí, nos sí. juntamos amigos que nunca se han conocido, pero que nos hubiéramos llevado. Pero ¿qué tiene que ver? Y Pessoa en concreto, un caso claro de alguien que jugó con la identidad, con los heterónimos, con las diferentes personalidades, mucho más extremo todavía que Bowie, porque Bowie al final, bueno, tuvo unas cuantas encarnaciones, pero Pessoa tenía igual 150. Entonces eso es un caso más extremo aún, pero bueno, ese punto de conexión claro. Está bien. Y también es curioso, nombras a Rosalía. Sí, claro, nombras a Jan Tiersen. Vamos que para provocar. Jan Tiersen, Rosalía, Divine Comedy, o sea que sí, hay una serie de... un poco claro. Artistas posteriores que, claro. Igual que él, hicieron del cambio ya un género en sí mismo. Eso en aquel momento no era tan extraño. Ahora nos parece que un artista cambie de registro, nos parece muy estrafalario, pero en aquel momento era más habitual que hubiera, bueno, sin cambios tan bruscos, pero bueno, también, porque él, fíjate, soul, claro, del glam, soul, la electrónica, esta parte de los 90. Brian Eno, colaboraciones con Brian Eno, bueno. Una época fantástica. Sí. Entonces, esto de decir, pues autores que han asumido el cambio como su propio estilo, como su propio género, y bueno, pues gente que hoy sigue haciendo eso. También relacioné con esos dos que has nombrado. Sí. Es una interpretación personal. No, pero tiene también es una aportación del libro que no se centra. Y también por el punto espiritual que tienen. Claro. Por el interés que tienen en estos temas. Espiritual que no religioso. En la figura de Bowie. Eso es un matiz muy importante. Él cuentas una anécdota con el teclista, con Mike, no recuerdo el apellido, Mike Garson, que entraba en la iglesia de cienciología y él, David Bowie, no podía aceptar el dogmatismo en la religión. Anti-dogmas, anti-verdades como losas. Sí. Quería probar, quería aprender cosas, pero si mañana cambiaba de idea, no tenía problema. Y es verdad que todo lo que sonara a credo, a dogma, le echaba para atrás, y por supuesto religiones organizadas con sus jerarquías, que al final muchas veces son cosas más humanas y más terrenales además sí. Que esta semana leyendo he leído una anécdota que... Perdón, que claro, la religión y la espiritualidad a veces se confunden, ¿no? Pero la espiritualidad es algo mucho más expansivo y mucho menos constreñido que la religión. Lo que pasa es que aquí, también en España, tenemos toda la losa de los años que hemos pasado de franquismo, que iba todo tan de la mano que hay gente que todavía asocia uno con lo otro, pero todo lo que es filosofía o metafísica está más allá de la religión. Sí, por eso el budismo como una perspectiva, el budismo tibetano como una perspectiva. Es una religión. Y además relacionaba mucho su forma de encarar sus búsquedas, autoconocimiento, como dices tú, lo encaraba mucho como los antiguos gnósticos, que ellos entendían que estamos capacitados por nosotros mismos para entrar en contacto con otras realidades o con otras conciencias, sin tener que haber un sacerdote que te diga cómo o que te dé el permiso para... asumía que él estaba capacitado y que todos estamos capacitados para entrar en comunicación con esas otras realidades o esas otras formas de estar, y además el arte como un vehículo fundamental para eso, para probar a ser otro, para jugar a ser quien no somos por unas horas, y eso que te enriquezca tu vida real. ¿Te lo has pasado bien con este libro? ¿Sí te ha permitido? Sí. También por tu interés... Poco, pero pero es tú también un interés personal que tienes en este ámbito también, y relacionarlo también, pues... Sí, es reunir diferentes lecciones y obsesiones propias y darles... Claro.
a mí me venía a la cabeza la Freud Jung, la máscara de Jung, que también lo mencionaba David, ¿sabes? En fin, es que son muchas perspectivas. Tampoco vamos a destripar el libro, porque el libro no asusta, el libro no asusta. Yo creo que cuando se escribe un libro se escribe para que tiene que hablar de él. Exactamente. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que vayamos al bar a la cerveza? Por supuesto. Pues bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta o vamos a vender cerveza? O sea, a beberla. Yo quiero dar también las gracias, que se me ha olvidado, a la librería Antígona, que nos acompaña. Violeta, feliz cumpleaños. Bueno, chicos, a beber. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Ya podemos decir que hemos tocado en la lata, David. Hemos tocado en la lata.